Buenos días. Este tema se trata de funciones trigonométricas, que recordamos son funciones en base a un triángulo rectángulo y un ángulo que se forma que no es el ángulo recto de él. Tenemos tres funciones trigonométricas básicas, ya las investigaron: el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Entonces, tenemos que definir nosotros primero nuestro triángulo rectángulo, definir nuestro ángulo alfa y a partir de ese ángulo alfa medir lo que es el cateto adyacente, que es el que está a un lado, y el cateto opuesto, que es el que está enfrente del ángulo. Por la hipotenusa, pues forma el otro lado del triángulo y no está ni al frente ni a un lado, está arriba del ángulo. El triángulo rectángulo tiene tres ángulos adentro: el recto, que mide 90, y dos ángulos agudos que aquí. Entonces, también podemos calcular las funciones trigonométricas de este ángulo beta, pero ahora estarán cambiando las cosas, ¿no? Ahora el cateto opuesto del ángulo alfa sería el cateto adyacente, y el cateto adyacente del ángulo alfa sería el opuesto de beta. La hipotenusa no cambia. La idea de la tarea que les dejé el día de hoy era que ustedes comprobaran que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ese ya lo comprobamos en el tema anterior de la tangente del triángulo. ¿Qué utilidad tiene conocer las funciones trigonométricas de un ángulo? Bueno, que podemos encontrar la medida de los lados o de la hipotenusa sin tener que usar el teorema de Pitágoras. Simplemente conociendo el ángulo podemos calcular lo que es un lado si conocemos el otro. Por ejemplo, con el seno podemos calcular el cateto opuesto o la hipotenusa si conocemos el ángulo y conocemos alguna de estas dos. Con el coseno podemos calcular ya sea la hipotenusa o el cateto adyacente si conocemos alguno y si conocemos este ángulo. Y para la tangente, si conocemos los cateto opuesto y el adyacente, pues podemos encontrar el ángulo, ¿no? Es más sencillo así. Entonces, esto es bien útil, ya que simplemente conociendo el ángulo y una medida, podemos encontrar las otras dos del triángulo. Con esta explicación espero que no hayan quedado dudas. Entonces, de tarea para el lunes hay que contestar la 182, 183. La 184 es una tabla de los valores de seno, coseno y tangente. Y la 185, entonces de tarea para el lunes. La tarea de hoy se les quedó que con estas gráficas y con las anteriores, hacer un triángulo rectángulo, tomar las medidas de sus lados, definir un ángulo alfa para medirlo con el transportador, y con las fórmulas calcular las funciones seno, coseno y tangente para corroborar con lo que iban a obtener con la calculadora. Entonces más o menos debe haberles quedado algo así. Este es mi triángulo que hice para la función 2x menos 3. Ya sabemos que la pendiente es un 2, que ya comprobaron en el tema de tangentes. Entonces yo medí aquí los lados. La hipotenusa mide 13.5, el cateto opuesto mide 12, que sería este, el cateto adyacente mide 6, y mi ángulo alfa, que es este de aquí, mide 64. Les dije que lo midieran como si fuera el del ejemplo. Entonces vamos a tratar que este siempre sea en nuestro ángulo alfa. Entonces, pues ya haciendo las divisiones, ya vimos cuánto me sale: 0.88 para el seno, para el coseno 0.44, y para la tangente pues sí me salió el 2. Y pues la tangente pues sí salió igual que la pendiente, ¿no? Para la calculadora presionamos la tecla de seno, ponemos nuestro ángulo, son 64, y pues nos va a dar la función seno, es 0.898, pues muy aproximado a lo que tengo yo calculado con las mediciones, ¿no? Presionamos coseno, ponemos 64 y nos va a dar la siguiente. Espérenme, me equivoqué de número. 64, 0.43. Pues a mí me salió 0.44 periódico, pues está bastante aproximado. Y la tangente de nuestro ángulo 64 era 2.05, pues también se aproxima bastante al 2. Entonces, mi triángulo digamos que está bien hecho, ¿no? Porque coinciden las funciones seno haciendo las operaciones con las fórmulas, y las funciones seno y coseno y tangente con la calculadora y el ángulo que medimos. El triángulo con la función y igual a 3x más 1 debió haber darles estos valores: 0.94, 0.31 y un 3 como la tangente, con un ángulo de 72 grados. Y con la calculadora y con el ángulo de 72.5, pues los valores se aproximan bastantes a los míos. Bueno, en este caso, ¿por qué deben de salirles estos valores? Porque al hacer la misma gráfica, tienen la misma recta, sin importar la escala. Si lo hicieron de 3 en 3, de 2 en 2,
Recuerden que tiene que cumplirse la misma escala en el eje X que en la misma escala en el eje Y. Entonces a lo mejor su figura quedó más corta, pero la inclinación de esta recta siempre es la misma. Por eso deben de conseguir sus resultados con los que yo tengo aquí.